¿Quiénes estuvieron? A ver, vamos a empezar en orden. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? Bien, en el primer culto. En el segundo culto. Bien. ¿Quiénes han vuelto a escuchar el mensaje, la palabra que trajo el pastor el domingo pasado? Bien. Bueno, por lo menos creo que se están levantando más manos cada vez. ¿Quiénes estuvieron el domingo anterior, en el primer culto? No les voy a preguntar sobre el mensaje, solamente quiero contarles algo. ¿Quiénes estuvieron en el primer culto, no del domingo pasado, sino el anterior? Bien. Ahora vamos a ir de atrás hacia adelante. Yo no sé cuántos recuerdan, ese domingo oramos por una bebé prematura, Alunei. Había nacido 7mesina y el informe que nos llegaba es que no se alimentaba. Le querían dar de tomar la leche y la escupía, la devolvía y estaba en riesgo su vida. ¿Por qué te pregunto si estuviste ese domingo? Porque Dios utilizó tu oración, la oración de la familia de fe, la oración del cuerpo, para que el aparato digestivo de Alunei se activara y empezara a asimilar la leche. Ya ha subido a 1,6 kilos y cuando tenga los 2 kilos le van a dar de alta y ya va a poder ir a casa. Gloria a Dios por eso. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. No se trata de una persona, se trata de Jesús. Él es el que hace la obra. Algo que me fascina, que estuve viendo esta semana en el libro de los Hechos. En los libros de los Hechos se nos habla de mucha gente que se entregó a Cristo por el mensaje de los apóstoles. Pero es interesante que siempre existe una aclaración que dice, y se añadieron aquel día, y es interesante porque no da nombres. ¿Quién es el que añadió esas personas al cuerpo? Dios, porque no se trata del hombre, se trata de Dios. Cuando tenemos la capacidad de morir al protagonismo es cuando realmente Dios en vasos de barro muestra su poder, para que sea evidente su poder y no el nuestro. Ella, Alunei, es sobrina de Marita, que está acá con nosotros. Y el domingo pasado, por eso decía, vamos ahora de atrás para adelante, el domingo pasado tuvimos un tiempo de oración, el pastor estuvo orando por algunas necesidades. ¿Quiénes de los que pasaron aquí al frente tienen testimonio de lo que Dios ha hecho por medio de la oración del domingo pasado? Yo sé que hay un testimonio. Eli, vos tenés testimonio de la oración del domingo pasado aquí. ¿Qué es lo que Dios hizo desde ahí? 2 días con palpitaciones. Nunca más las palpitaciones. Gloria a Dios. Dame un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Alguien más? Marita, ¿querés contarlo? Bien. Bien. Ella tiene ha tenido cirugías en el intestino, ¿verdad? Bien, ha tenido cirugías a partir de ahí con dificultades, pero el domingo pasado pasó, estuvimos orando, ahí el pastor estuvo orando y Dios hizo el milagro también. Gloria a Dios, demos un fuerte aplauso. Bien, Dios es el que obra milagros. ¿Hay algún otro testimonio más? Bien,
seguro que para el domingo que viene todavía vamos a estar escuchando testimonios de lo que Dios hizo el domingo pasado. Quiero que me acompañes a la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas, vamos a agregar algunos versículos soles. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45 dice este versículo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Es interesante, fíjense la importancia de lo que atesoramos en nuestro corazón. Porque nada de lo que nosotros podamos hacer puede estar separado de lo que en algún momento hemos introducido en nuestro corazón. Y yo quiero este texto utilizarlo como introducción, pero quiero decirte, como algunos saben, trabajo en un banco y los bancos tienen cajas fuertes, a los que le llamamos tesoro, y hay una cuestión que es interesante y que se aplica a esto, que los tesoros en un banco, en una caja fuerte, tienen una determinada capacidad. Una vez que la capacidad de ese tesoro se colmó, hay que hacer lugar para seguir atesorando efectivo. Y ese hacer lugar, si la plata no sale por la vía normal, que es la vía de aquellos clientes que retiran el dinero, tiene que ser enviada a un tesoro regional que es por medio de un camión de caudales. El tema es que muchas veces dentro del tesoro en un banco se guardan, se atesoran billetes deteriorados, porque una de las funciones en realidad de los bancos estatales, pero que a veces los privados también tienen, es el hecho de poder tomar billetes deteriorados, billetes que están en realidad dispuestos para ser destruidos, no tienen valor, y tienen que tomarlos, ¿sí?, y depositar y guardarlos en el tesoro. El problema es que esto no tiene valor. Este papel, este billete que en algún momento tuvo un valor, dejó de tener valor, y si eso se incrementa, si la cantidad de billetes deteriorados se incrementa en un tesoro, ocupa el lugar para lo que realmente el tesoro tiene que ser utilizado, que es para el dinero que realmente vale, que tiene curso legal. El tema es que, vuelvo a repetir, cada vez que hay que vaciar el tesoro, o mejor dicho, hacer espacio en el tesoro, a veces se acumulan estos billetes deteriorados porque el hecho de trasladar caudales de un lugar a otro tiene un costo altísimo, tiene un costo muy alto. No quiero dar cifras, pero es un monto que a veces los mismos bancos están dispuestos a no le dan prioridad si realmente lo que se va a trasladar no es importante. Entonces empieza a acumularse ese billete sin valor en un tesoro y llega un momento que eso de alguna manera hay que sacarlo y cuesta caro. Y yo quiero hablarte de la importancia de lo que estamos atesorando en nuestro corazón, porque la Biblia dice que no hay forma de hacer algo bueno, o dicho de otra forma, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nuestras acciones van a estar en coherencia
totalmente con lo que nosotros depositamos en nuestra vida. Y el hecho de sacar lo que no tiene valor para hacer espacio y poder atesorar en nuestra vida aquellas cosas que realmente tienen valor, también tiene un costo. También es un proceso al que le vamos a llamar un proceso de transformación. En otras palabras, el discipulado, el ser un discípulo, el atravesar, el vivir en este estilo de vida de discípulo, porque el discipulado es un estilo de vida, es un proceso mediante el cual Dios va transformando nuestra vida, es un proceso mediante el cual Dios va quitando aquellas cosas que en algún momento nosotros hemos atesorado, que no son buenas cosas y que producen malas cosas. Por eso la Biblia dice, el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. No hay forma de que si yo atesoro algo bueno, pueda dar algo malo y viceversa. Si yo atesoro algo malo, no hay forma de que yo pueda dar algo bueno. Y en algún momento en los bancos pasa, sobre todo con el cambio, que mientras más chica es la plata en la denominación, obviamente menos vale y menos justificación tiene de poder trasladar esa plata. Entonces, a veces las personas vienen a buscar cambio y lo único que hay es billete en mal estado. Y prácticamente el billete en mal estado no vale, no tiene, muchos se lo llevan por necesidad, pero lo terminan devolviendo, porque no pueden hacerlo circular. Entonces, no hay forma de que si estamos atesorando cosas malas, podamos sacar cosas buenas. Si hay alguna área de tu vida, si hay algún hábito en tu vida que tiene que ser modificado, tiene que ser transformado, tiene que cambiar en tu vida, entonces lo primero que hay que rever, hay que pensar es qué estoy atesorando en mi corazón, qué cosas estoy permitiendo que influyan en mi corazón, qué cosas estoy permitiendo que mi corazón vea, mis ojos vean, mis oídos escuchan, mi mente piense y terminen atesorados allí. Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4 dice, de manera que yo, hermanos, lo vamos a leer ahí, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido. Fíjense qué interesante esto. Pablo le está diciendo a los cristianos en la iglesia de Corinto, les está diciendo, viene de hablar de uno de los capítulos de la Biblia que es extraordinario, porque Pablo viene hablando de la sabiduría de Dios versus la sabiduría del hombre. Allí está ese texto que citamos tantas veces, que dice en 1 Corintios 2, que dice, versículo 9, lo que ojo no vio ni oído oyó, es lo que ha subido a corazón de hombre. Y luego dice, estas cosas nos las reveló Dios por medio del Espíritu, y empieza a hablar de la relación con el Espíritu, que el Espíritu de Dios es el único que conoce el corazón de Dios, que escudriña el corazón de Dios y nos los da a revelar. Y viene hablando de esto tan extraordinario que es la sabiduría espiritual, y de repente corta en seco y le dice que él no les había podido hablar como a personas espirituales, sino como a bebé de pecho, en otras palabras. Y dice, por eso yo no les di leche,
porque no podían asimilar el alimento sólido. Y todavía no pueden. No podían asimilar el alimento sólido. Y cuando leía esto, cuando el que no es padre o el que es tío, yo cuando ha nacido cada uno de mis sobrinos, me pongo a averiguar cosas. Y ahora que tenemos a Emma en la familia, me puse a averiguar porque, claro, uno está en contacto, escucha que Priscila y Darío dicen esto del alimento, de la noche, de los dolores de panza y me puse a averiguar porque me llamó la atención esto. Ustedes no pueden asimilar el alimento sólido. Y me puse a averiguar por qué es que un bebé no puede comer alimento sólido hasta los 6 meses, que empieza a comer papilla y empieza a comer otros tipos de alimentos. Y es interesante, en realidad, para hacerlo corto, porque son muchas cosas que todos tienen que ver con un aparato digestivo que está inmaduro, que está aún en crecimiento, en madurez. El aparato todavía no tiene todas las funciones desarrolladas. Ahora, yo antes de continuar con esto, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos disfrutan de comer? ¿Cuántos disfrutan? Levántenme la mano, no se hagan los tímidos ahora. ¿Cuántos disfrutan de una buena comida? Dicen que es uno de los grandes placeres, ¿verdad? El comer. Yo a alguien que admiro en esto es a Fede. No está Fede, está mal que hablemos de Fede. Pero él a veces puede pasar sin comer. Un día teníamos una reunión de equipo, dijo, yo no voy a cenar hoy, porque justo era con cena. Yo dije, wow, yo debe estar de ayuno, pensé yo. Pero no era que estaba de ayuno. Lo más grosso fue cuando un día estábamos comiendo un asado y dijo, yo no voy a cenar porque yo no ceno. Y dije, no, ya un asado es demasiado. Ojalá, le tengo que pedir que ore por mí. Pero cuando uno empieza yo en mi ignorancia, no soy un experto en esto, pero cuando uno empieza a averiguar, a estudiar, a investigar acerca de cómo funciona el aparato digestivo, comer algo que es tan placentero para el cuerpo implica trabajo. Para el cuerpo implica trabajo. Eso que tanto disfrutás, que vas a disfrutar en un par de horas, que vas a disfrutar esta noche, que disfrutás entre 2 y 4 veces al día, para el cuerpo implica trabajo. Y me llamaba la atención, digo, ¿por qué un bebé no puede comer lo sólido? Y dentro de todo lo que estuve leyendo e investigando, el Señor puso mi atención en un detalle que es el esófago. El esófago es esa parte del aparato digestivo que une la garganta, que es la encargada de trasladar el alimento hasta el estómago. Y una de las cosas que hace que el bebé no pueda comer sólido es que todavía el esófago es débil y que la válvula o el esfínter es inmaduro. Entonces eso provoca las regurgitaciones. Por eso el bebé escupe o vomita o lanza lo que come. Entonces, como el cuerpo necesita alimentarse y necesita nutrirse, la única forma de hacerlo hasta los 6 meses, hasta que se desarrolle en parte, porque bueno, acá está Dani, que es médico, sabrá decirme, leí que hasta 3 años hay partes del aparato digestivo que no maduran y algunas hasta 5 años, ¿verdad? A los 5 años ya el aparato digestivo está maduro totalmente. Pero hasta los 6 meses, la única forma de nutrirse es por medio de la leche materna. Y Pablo le está diciendo al pueblo, a los hermanos en Corinto, los corintios, les está diciendo, ustedes no pueden recibir
de esto que yo vengo hablando, de la sabiduría espiritual, porque ustedes aún no tienen la capacidad, no tienen la madurez espiritual para asimilar el alimento sólido, lo suculento del Espíritu. Ustedes aún no pueden asimilar lo que el Espíritu, lo nuevo que el Espíritu quiere traer, porque son inmaduros. No lo podían asimilar antes y tampoco lo pueden asimilar. Están inmersos en la inmadurez espiritual. Versículo 3 empieza a ampliar un poco más acerca de qué habla Pablo cuando dice que no se puede asimilar el alimento sólido por inmadurez. Dice, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Versículo 4. Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Esa pregunta no es que Pablo duda acerca de la respuesta, sino que es un recurso literario para afirmar de alguna manera que ellos, para hacerlos reflexionar acerca de la respuesta que es obvia, ellos se están manejando de acuerdo a criterios meramente humanos. Es decir, que lo que la palabra de Dios nos dice es que, porque quiero recordarte que el proceso de discipulado es un proceso de transformación en el cual, de acuerdo a lo que leímos en Lucas, capítulo 6, versículo 45, es un proceso en el cual Dios quiere sacar aquellas cosas que hemos atesorado en nuestro corazón que carecen de valor o que son de un mal valor, aquello que es malo, para que podamos atesorar lo bueno. De tal manera que todo lo que hagamos tenga como resultado algo bueno, porque tiene una correspondencia buena en el corazón. Por eso el salmista en el Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado o he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Porque lo que hay en nuestro corazón, lo que atesoramos, es lo que en definitiva va a salir a la luz en el momento que tengamos que actuar. Y Pablo le está diciendo, ustedes no pueden nutrirse de lo que Dios quiere traer, de lo nuevo, del alimento espiritual suculento, porque son inmaduros. Y la evidencia de que ustedes están caminando en inmadurez, son inmaduros y no están aptos para el alimento sólido, es que ustedes se manejan con criterios meramente humanos. Viven con celos, envidias, le dan lugar al orgullo. Podríamos agregar un montón de otras cosas en ese listado. Porque en este listado Pablo está haciendo referencia a algo puntual que es la división en la iglesia. Pero cuando uno entra a comparar con otras listas de actitudes de inmadurez que detalla la palabra de Dios, uno podría agregar un montón de otras cosas. Inmoralidad sexual, malos pensamientos, mentiras, engaño, contiendas, orgullo, soberbia. Y uno podría sumar un montón de otras que están allí. Pablo dice, ustedes se están manejando en términos meramente, en criterios meramente humanos. Romanos 12:2 dice en la traducción Dios habla hoy, que me encanta cómo lo dice allí, dice, no vivan ya según los criterios temporales, sino que cambien su manera de pensar para que cambie
su manera de vivir. Volvemos a lo mismo. Lo que hay adentro del corazón es lo que de alguna manera se va a manifestar cuando nosotros actuamos. Por eso cuando alguien viene, la otra vez hablaba con una persona que me decía que tenía problemas con el alcohol y le decía, sí, bien, ¿y qué cosas estás haciendo para que eso cambie? Y claro, él empezó a describirme cosas externas, que no digo que estén mal, pero si no empezamos por lo interno, conforme al principio bíblico, por más que yo quiera cortar lo externo, si no hay una correspondencia interna que avale las decisiones externas, lo malo sale a la luz. Y si yo no atesoro en el corazón la palabra de Dios, entonces, por más que yo quiera hacerlo, el problema, ¿sabes cuál es? Es que en definitiva lo está haciendo en sus propias fuerzas. Está confiando en sus propias fuerzas. Entonces, yo le decía a este hombre, le digo, ¿qué es lo que estás atesorando en tu corazón? Está bien que no hagas esto, está bien que no hagas aquello otro, pero si eso no tiene una correspondencia en lo que vos estás atesorando en tu corazón, entonces, tarde o temprano, la cosa no va a funcionar. Como de hecho ya ha pasado una y otra vez. Ahora, quiero que veamos, para terminar un cuadrito, pero antes quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5. Desde el versículo 11. Hebreos 5, del 11 al 14. Dice el autor de Hebreos, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Fíjense cómo se repite lo mismo que en el libro de Corintios. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente, es un poquito más fuerte acá el autor de Hebreos, y tal parece que no escuchan. Quedémonos un segundito ahí en el versículo 11. Esa expresión, parece que no escuchan, ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan, en realidad es la expresión que, como traduce en la Reina Valera, que dice, son tardos para oír. Son tardos para oír. Ahora la pregunta es, ¿qué significa ser tardo para oír? ¿Acaso el sonido le llega diferido a unos que otros? ¿Vieron como en la tele? No sé si les ha pasado. Me acuerdo cuando vivíamos en Buenos Aires, era un edificio que los departamentos parecían que tenían pared de cartón. O sea, vos escuchabas todo lo que pasaba del otro lado del departamento del lado. Que cuando, no sé, por ejemplo, en un mundial, en un partido, nosotros teníamos una calidad de televisión menor que los vecinos. Y escuchábamos los goles antes, allá, y te daba una bronca, porque vos los querías gritar vos con sorpresa los goles. Pero ellos gritaban, claro, porque les llegaba antes, no sé, el sonido, la visión. Pero no está hablando de eso el texto, está hablando de la voluntad con la que oímos, lo que el pastor viene insistiéndonos desde hace unos cuantos domingos atrás. ¿Cómo? Lentos en oír para poner en práctica. Reacios, bien. En otra traducción dice apáticos también. Está hablando, sí. ¿Cómo? Oír en este contexto decís, sí. Oír, pero con la predisposición a obedecer. Entonces él le dice, no se los puedo explicar, muchachos, porque
ustedes no escuchan con disposición para obedecer. Ustedes son torpes espiritualmente y parecería que no escuchan. Es decir, no es que no escucha, pero parece que no escuchan. Porque lo que uno pretende, cuando mi mamá me decía, Leo, acomoda la pieza, ella daba por sentado que yo iba a acomodar la pieza. Cuando uno dice algo, espera una acción del otro, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo es, nosotros le podríamos explicar, pero ¿de qué sirve si ustedes no tienen la predisposición de actuar, de activar en base a lo que hay que enseñarles, lo que tienen que escuchar? Versículo 12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Es decir, no le está hablando a creyentes recién convertidos. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Otra vez, son como niños pequeños que necesitan leche porque todo lo que se les da están tan inmaduros que lo regurgitan, que lo vuelven a echar, lo escupen. Y si un cuerpo escupe el alimento, no se nutre. Y si no se nutre, no crece. No solamente no crece, sino que aún sus defensas se ven perjudicadas y está propenso o corre peligro de muerte. Por eso al Unei necesitaba que se le activara el aparato digestivo. Son como niños pequeños y necesitan leche, no pueden comer alimento sólido. Versículo 13. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. No sabe cómo hacer lo correcto. Versículo 14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, acá está la clave de la madurez espiritual. Acá está la clave del proceso de transformación que implica el discipulado. Los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A fuerza de práctica. Por eso dice, ustedes son tardos para oír. Si ustedes no oyen con la predisposición a obedecer, si yo a mi mamá le decía, sí, ya voy a limpiar la pieza, ya voy a acomodar la pieza, y la pieza pasaba un día y no se acomodaba, pasaban 2 días, 3 días, y algún problema hay. Y el problema no es de mi mamá, el problema es mío. Es un problema de no ser obediente. Porque como te decía recién, cuando alguien dice algo, cuando alguien da una orden, lo que está esperando que el otro obedezca. Y Dios habla a nuestras vidas, habla a nuestro corazón, esperando que nosotros seamos obedientes. Y el ciclo de transformación no termina hasta que nosotros no somos capaces de poner en práctica lo que Dios está hablando. Por más que nosotros seamos muy disciplinados en venir domingo tras domingo, el grupo entre semana, por más que nosotros hasta abramos todos los días la Biblia en nuestra casa, si nosotros no somos disciplinados por medio de la práctica en obedecer, entonces el proceso de transformación nunca concluye. Porque la última etapa en el proceso de transformación es la práctica, la obediencia de la palabra de Dios. Y con esta introducción quiero que veamos un pequeño cuadrito,
Porque venimos hablando de las diferencias entre el creyente y el discípulo. Esa es la tarea que como iglesia nos va a ocupar este año. No sé si se va a ver bien. Sí, bien. Y hablando con el pastor esta semana, él me manifestó, sería bueno armar un cuadro con estas diferencias. No es un cuadro exhaustivo, no están tal vez todas las diferencias. Pero quiero que veamos, porque yo quiero decirte que el objetivo de este año es pasar de la primer columna a la segunda columna. Dejar de ser creyentes, que ahora cuando veamos, vamos a ver que hay muchas cosas que son buenas en un creyente, pero que difieren del discipulado. En la primera columna tenemos que el creyente camina a cierta distancia de Jesús. El creyente camina a cierta distancia de Jesús. Es interesante porque Marcos capítulo 4 dice que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con Él. Jesús estableció a 12 para que estuviesen con Él. Es decir, para que caminaran junto a Él, para que experimentaran la vida del Maestro caminando a su lado. Y el creyente es aquel que de alguna manera se siente atraído por Jesús, pero que va hasta cierto punto. Y esto lo vemos en los evangelios, gente que venía atraído por lo que había escuchado que Jesús decía y hacía, pero cuando Jesús empezaba a ajustar las tuercas, tomaban distancia. En cambio, el discípulo es alguien que camina cercano a Jesús. Por otro lado, el creyente hace concesiones, es permisivo, licúa las demandas del reino. Pero el discípulo es comprometido con la verdad, tiene un carácter radical, responde a las demandas del reino. Ayer compartí este cuadrito en Santa Lucía y les contaba, un joven me contó estas semanas pasadas, que él, aún estando en la iglesia, tenía un gran problema con la mentira. Él mentía por deporte. Aun cuando no había necesidad de mentir, él era hábil y de alguna manera sentía satisfacción en mentir. Y un día Dios lo tocó con ese versículo que dice, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sabías que estaba ese versículo? Ojo con tomar con liviandad ese texto. Y él leyó ese texto y Dios lo confrontó. Y él hizo un pacto con Dios. En ese mismo momento dijo, yo no voy a mentir nunca más. Aun cuando lo que tenga que decir me perjudique, yo no voy a mentir más. Y hace un tiempito atrás, más o menos unos 2 meses atrás, 2 o 3 meses, él estaba en su trabajo y llega le hacen una evaluación de desempeño. Y él empieza a leer las preguntas, tenía que firmar con nombre y apellido, y las preguntas eran medias complicadas. ¿Cómo es tu relación con la patronal? ¿Qué opinas de esto de la empresa? ¿Qué opinas de aquello otro? Y empezó a transpirar la gota a gota. Porque si esto lo tengo que firmar con mi nombre, y si tengo que decir lo que realmente es, estoy firmando mi sentencia, estoy firmando mi carta de despido. Y dice que pasó un jefe, lo vio muy preocupado y le dijo, ¿qué te pasa? Y no, es que, y le dijo esto, estoy por firmar mi carta de despido. El jefe le dice, no importa, mentí, no hace falta que pongas toda la verdad. Fíjense cómo el enemigo nos pone a prueba, porque él podría haber dicho, si mi jefe me lo dijo, pero él se acordó del pacto que había establecido con Dios
y él puso todo tal cual él pensaba y había experimentado. La evaluación le salió 96% bien, pero a las 2 semanas le enviaron la carta de despido. Y él decía, la verdad que no es que estoy saltando en una pata, pero estoy gozoso de haber pasado la prueba y haber salido victorioso. Entonces el discípulo no es alguien que le importa, no es permisivo, no es alguien que licúa las demandas del reino, es aquel que vive de acuerdo, de manera radical, conforme a las demandas del reino. Tiene un carácter radical. El creyente vive para sus propios intereses, pero el discípulo vive para los deseos del corazón de Jesús y los intereses del reino de Dios. ¿Cuánta gente llenan los templos de las iglesias? Seguramente esto no pasa acá. Pero ¿cuánta gente llenan los templos de la iglesia porque vienen a Dios solamente para recibir algo? Solamente para recibir un milagro, solamente para recibir una sanidad, solamente para recibir un trabajo, para ser prosperados. Y lamentablemente desde muchos púlpitos es lo que se predica. Pero el fin de Dios, el fin de Jesús, el proyecto de Jesús, no es que vos experimentes el milagro. La meta de tu vida, la meta en este año, pero en toda tu vida, no es el milagro, no es la prosperidad. No, esas son cosas que Dios te va a dar por añadidura, pero no es el objetivo. El objetivo no es el milagro, el objetivo es la transformación en ser un discípulo que camina conforme a los principios del reino y para los intereses del reino, no para los intereses propios. El creyente decide en base a su propia percepción porque maneja autonomía, porque se maneja autónomamente. Pero el discípulo es aquel que decide caminar en todo conforme a la voluntad de Jesús. Es alguien que practica la dependencia. Mucha gente de alguna manera nos ha criticado a Ana y a mí por no empezar un tratamiento de fertilidad. Para los que no saben, supuestamente nosotros no podemos tener hijos. Y hay gente que se ha acercado, gente que valoramos mucho, pero que de alguna manera muy hábilmente nos plantea en forma, no de crítica, pero sí como diciendo ustedes tendrían, o sea, es casi lo mismo, flaco. Ahora, no es que yo tenga algo en contra del tratamiento de fertilidad, por favor, no es eso lo que estoy diciendo. El tema es que cuando nosotros decidimos empezar a averiguar por un tratamiento de fertilidad, antes de hacer nuestros planes le preguntamos a Dios, ¿tenemos que hacer esto en este momento, sí o no? Y Dios dijo, no, no es el momento para hacer eso. Porque nosotros tenemos que aprender a caminar dependiendo de Dios y dejar de caminar autónomamente. Ya no podemos seguir tomando decisiones sin consultar a Dios cuál es su voluntad, sin tener tiempo para poder asimilar en realidad cuál es la voluntad de Dios. Porque si no, después es cuando tenemos los problemas. Es cuando vivimos los problemas, tenemos las consecuencias de las decisiones que hemos tomado sin consultar a Dios. Y ahí es cuando sí venimos y decimos, Dios, te olvidaste de mí. Y Dios te responde, no, primero vos te olvidaste de mí. El creyente es alguien que busca adaptar el evangelio a sus criterios de vida. El discípulo busca adaptar su vida a los principios del evangelio del reino. El creyente cuestiona
y aborta los procesos de Dios. ¿Por qué a mí, Señor? Y se enojan con Dios y se van y abandonan su fe. Porque no entienden el proceso de Dios. No entienden que lo que Dios está haciendo es un proceso de transformación en el cual lo que se ha atesorado incorrectamente tiene que salir para abrir espacio al nuevo tesoro que tenemos que acumular en nuestro corazón. Eso es el proceso de transformación. En cambio, el discípulo acepta y atraviesa sin cuestionar los procesos de Dios. Hay personas, y conoces muy bien, que han vivido procesos y están atravesando o han atravesado procesos muy duros de asimilar, pero nunca negaron su fe en Dios, porque caminan con sus ojos puestos en Él y comprendiendo que Dios está trabajando en el proceso. El creyente recibe y acumula información de Jesús, pero sin transformación. Vive pura religiosidad. Son expertos de la palabra de Dios, pero cero praxis. No son obedientes. Yo en el seminario tenía compañeros que sabían 3 o 4 veces más que yo. Pero era solamente un saber, era solamente información. Vos veías su vida y era un desastre. ¿Por qué? Porque el creyente está tan contento de acumular información y se queda solamente ahí. En cambio, el discípulo recibe y pone en práctica lo que ha recibido, cerrando así el ciclo de transformación, porque mantiene una relación genuina. Jesús dijo, el que me ama es aquel que obedece. El que me ama es aquel que es obediente. Una relación genuina con Jesús no es posible si además de oír, yo no obedezco, yo no practico lo que escucho, lo que recibo. El creyente tiene un corazón que se ofende con facilidad. Pero el discípulo forja un corazón inofendible. Está receptivo a la exhortación, al consejo. Muchas veces el creyente, aquel que no tiene una mirada, aquellos que, como hemos leído en Pablo y en Hebreos, son inmaduros porque miran todo con criterios meramente humanos, son aquellos que en realidad se ofenden cuando uno les dice algo. Y a veces uno hasta trata de expresarle, de exhortarlos con todo el amor del mundo, con el único fin de que ellos puedan mejorar en algún área de su vida, y se ofenden. Están siempre con la guardia en alto, siempre todo lo que se les dice es en contra de su felicidad, es en contra de sus proyectos, es en contra de ellos mismos. Siempre, siempre todo lo toman como una ofensa. Y yo quiero decirte que parte del discipulado es tener la capacidad de escuchar de tu autoridad espiritual cosas que no te van a gustar. ¿O vos crees que era fácil caminar al lado de Jesús? Porque a uno le dijo Satanás, Jesús le dijo, Satanás, vete de mí. Sí, se lo dijo al enemigo en Pedro, pero se lo dijo a Pedro, se dirigió a Pedro. Imagínate que venga tu autoridad espiritual y diga, Satanás. Ay, qué lindo, ¿no? En una oportunidad Jesús lo ve y le dice, incrédulos, ¿por qué tienen tanta poca fe? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Imagínate que venga tu autoridad espiritual y te diga esas cosas. ¿Suena bonito? No.
Pero yo quiero decirte que a veces es necesario. Muchas veces me ha tocado estar frente a la autoridad espiritual, el pastor acá en San Juan o en Buenos Aires o en Córdoba, y tener que sentarme a escuchar cosas que no me gustaban. Pero cuando uno tiene la capacidad de asimilar lo que se te dice, porque sabes que viene de un corazón que está buscando que mejores, por más que, y por mi temperamento, yo puedo pasar 4 días, 5 días maquinando eso. Pero termina siendo de bendición. Por eso el discípulo trabaja, forja un corazón inofendible. Está receptivo, puede doler, puede costar, te puede no gustar, sí, puede pasar todo eso. El problema es qué vas a hacer con ese sentimiento. Porque cuando viene de un corazón pastoral, paternal, de un corazón de alguien que está interesado en tu crecimiento, entonces eso va a terminar en buen puerto. Y por último, el creyente es una buena persona y procura que se note. Pero el discípulo procura no dar un mensaje de perfección. Admite fácilmente que está al comienzo de un proceso. El creyente es un experto en simular que está todo bien. Son esas personas que vos las ves acá y vos decís, acá o en cualquier otro lado, pero dentro de la iglesia, que vos decís, qué impecable esta persona, qué buena. Ahora vos vas a su lugar de trabajo y es un desastre. Vas a su casa y la casa es un desastre. Porque es bueno en aparentar. Y yo quiero decirte que las apariencias tienen un tiempo de duración. Por más que seas bueno y experto en aparentar, tarde o temprano todo lo que está oculto sale a la luz. Por algún lado explota la bomba. En cambio, el discípulo es alguien que procura no dar mensajes de perfección, sino que admite fácilmente que está en un proceso. Y termino solamente leyendo 2 cosas. Jesús dice ahí en Marcos, no lo vamos a leer, pero quiero quiero mostrarte el cuadro inicial y un pantallazo de alguna manera el cuadro final. Jesús dice en Marcos capítulo 4 que estableció a 12 para que estuviesen con él para predicar y para darles autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Fíjense, ese es el proyecto de discipulado de Jesús. Que estuviesen con él, que aprendieran con él, que caminaran con él, que de primera mano pudieran experimentar, pero que una vez que ellos vieran cómo Jesús predicaba, escucharan sus predicaciones, escuchaban lo que tenía para enseñar, una vez que ellos vieran a Jesús sanando enfermos, una vez que ellos vieran a Jesús liberando endemoniados, Jesús los mandó a ellos y él observaba cómo ellos ponían en práctica lo que habían aprendido. Pero llegó un momento en que Jesús no estuvo más, porque Jesús ascendió, murió, resucitó y ascendió. Y ya los discípulos estaban solos. Ahora yo quiero llamar tu atención porque el problema el discípulo no es alguien perfecto, como leímos en el último punto. Es alguien que reconoce sus errores, pero es alguien que no abandona el proceso de transformación. Jesús escogió hombres imperfectos
pero capaces de reconocer su imperfección, tanto como ser capaces de trabajar en cambiar de acuerdo al proyecto de discipulado de Jesús. Y yo quiero hacerte ver cómo funciona el modelo de Jesús. Porque en Hechos capítulo 4, versículo 13 y 14, de alguna manera podemos ver la imagen final de este proyecto de discipulado. Dice el texto allí, Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres débiles, sin conocimiento, podríamos decir, puedes agregarle ahí todo. Puedes decir, eran vasos de barro, como leíamos al principio. Y del vulgo se maravillaban y les reconocían, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo primero que Jesús instaló en su proyecto de discipulado? Estableció a 12 ¿para qué? ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Y dice que los gobernantes que estaban juzgando a estos dos de sus discípulos, dice que reconocían que habían estado con Jesús. Fíjense si no da resultado. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué era lo otro que estaba dentro del proyecto de discipulado de Jesús? Estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y darles autoridad para sanar enfermos y liberar endemoniados. Ese es el proyecto de discipulado de Jesús. Y vos me podés decir, sí, pero Jesús no está más. Jesús está sentado en el trono, a la diestra del Padre, en el trono. Por eso Jesús dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Aquel que es el agente discipulador en este momento es el Espíritu Santo. Hoy el desafío es estar en conexión vital 24 horas, porque eso es el discipulado, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que les dije y le mostrará todas las cosas. Porque el desafío, hermano, esa es como una foto de alguna manera final, por decirlo. En realidad la vida de los apóstoles duró mucho más que esto. Pero fueron hombres que estuvieron dispuestos a darlo todo. Y el objetivo es pasar de la primera columna de ese cuadrito a la segunda columna. Para que ese cuadro que acabamos de leer sea replicado en cada uno de nosotros. Seamos hombres y mujeres que otros puedan reconocer como discípulos de Jesús. Hombres y mujeres que predicaban a viva voz. Después de esto le dijeron, ustedes no van a poder predicar más, no hablen más de Jesús. Instantáneamente ellos fueron a orar, le dijeron, Señor, mira las amenazas, escucha las amenazas. Y no oraron, Señor, calla las amenazas, abrí la tierra y tragá a esos. No oraron eso. Oraron, Señor, concédenos denuedo para predicar tu palabra. Porque ellos sabían que como discípulos, además de caminar con Jesús, debían predicar a tiempo y fuera de tiempo, sin importar las amenazas. Señor, concédenos denuedo, valor, pasión para predicar tu palabra más allá de las amenazas. Pero esa es una oración que solamente la puede hacer un discípulo. Porque el creyente ve peligro y sale corriendo. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie.